Qué rico es venir a comer a estos lugares. Hay veces hasta que no le vayan a decir a mi mamá o a mi papá, me gustaba venir a comer más aquí. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, ¿cómo no? Cómo me gusta regresar a esta zona, camaradas. Ustedes saben que ya hemos grabado 2 que 3 cositas, pero saben también que yo crecí en esta colonia, así que conozco muchas cosas, especialmente dentro de este mercado que se llama el Mercado Granada, donde venía a comer desde pequeño y todavía lo sigo haciendo de vez en cuando. Hoy vamos a retomar un formato que ya hemos grabado. Si no conocen, les vamos a dejar el video por acá que grabamos afuera del Metro Jamaica, pero hoy toca comer, en este caso, adentro del Mercado Granada. Carnitas, mariscos, comida corrida, otras cosas podemos encontrar, así que vamos a apurarnos porque hoy se va a comer perfecto. Entrando por en medio del pasillo se van a topar la marisquería Playa Careyes, por lo menos la que más me gusta. Y les voy a pasar un tip, camaradas. Cuando vengan y busquen en el menú esta tostada que me acabo de pedir, que es la mixta, la surtida, la campechana, la que tiene todo, no está en el papel. Así que díganle a Mario, quien es la persona que está atendiendo, que vieron esto en el video y que yo se lo recomiendo, porque esto una vez me acuerdo perfecto que estaba con mi mamá y a ella se le ocurrió pedirla y desde ese momento nunca la dejamos de ordenar. Cada fin de semana o cuando podíamos veníamos a pedir esta hermosa tostada que, como ya les había dicho, tiene pulpo, camarón, calamar y surimi, obviamente con un aderezo que vamos a ir detallando mientras le vamos mordiendo. Así que lo primero que yo les recomiendo sería que se la preparen, obviamente con su limoncito, su salsa, y le den la primera mordida, que ya saben que acá es la que más nos gusta. Que son cubitos de hielo con sabor a mar, cada uno con su respectivo sabor y textura, porque a eso me sabe cada que vengo. Y lo mejor de todo es que todo está combinado, apapachado por la salsa especial que les había dicho. Una tostada que no les va a fallar, y lo mejor de todo es que sigue manteniendo la esencia a como la recuerdo. Obviamente todo esto que está acá abajo yo recomendaría que no lo agarren a la primera instancia, sino que lo guarden y después utilicen la tostada que nos dieron extra para que así de una salgan 2, puedan compartir, o si tienen mucha hambre pues se la coman ustedes completa. La verdad es que es una chulada por un módico precio de 40 pesitos, una tostada doble. ¿A poco a quién no se le antoja? Pero la neta es que se me está antojando un poco más de la Valentina, ya saben, clásica. Espero no me juzguen, pero creo que con este tipo de mariscos, cuando son así, aplica perfecto. Amigos, ¿saben qué me encanta también de esta tostada? Que se puede apreciar totalmente todo lo que le ponen, como les había dicho, la mezcla de los mariscos, que es el pulpo, el calamar, el camarón y el surimi, pero también se puede ver, obviamente, el trocito de cilantro, la cebolla y el jitomate. Algo que no les había dicho y que creo que se me estaba empezando a olvidar es la mezcla que hacen con la salsa, que simplemente es mayonesa y un poquito de salsa de tomate. Obviamente con el toque que le agregan aquí en Playa Careyes, pero déjenme decirles que a pesar de que suene bastante sencillo, creo que es lo que más me enamora, por lo menos en este tipo de tostadas y en esta muy específica. Nosotros les estamos mostrando lo que a mí me gusta comer cuando vengo aquí con Mario, la tostada mixta, pero también les quiero destacar y muy importante decirles que Mario tiene promociones todos los días. Hoy, por ejemplo, que es viernes, tiene al 2x1 las cazuelas de mariscos, otros días la paella, también tienen varios cócteles, así que ya saben, no hay excusa para no comer aquí. Así que acabándonos esto, vamos a comer lo más pesado. Ok, amigos, y antes de irnos al segundo lugar, acabamos de ver que podemos pagar con Mercado Pago, entonces vamos a aprovechar. Nos ponen la cantidad, fueron 40 pesitos de la tostada, escanea el código QR, nos cobran, nos dan recibo y vámonos, así de fácil, al segundo puesto. Amigos, esto es lo que usualmente yo venía a comer de lunes a viernes o cuando tenía oportunidad, ¿verdad? Tampoco comía aquí diario, pero con Panchito tienen que llegar a pedirse su plato de guisados completo. Lo que a ustedes les apetezca que vean ahí formadito en sus cacerolas, abajo de la luz, es lo que él les va a servir. Una chulada, y yo, por lo menos en mi humilde opinión, no he encontrado una comida corrida tan rica
como la que hacen aquí. En este caso yo escogí una calabacita rellena con queso panela, bañada obviamente en salsita de jitomate, para acompañar los clásicos, el arroz, los frijoles, y también para que haya algo sustancioso, un poquito de puntas de res en salsa de tomate, con obviamente la sorpresa que parece una tortita de papa pero esconde algo más. Así que vamos cortando porque a mí me gusta comerlo en taquito. Uy, amigos, esto sí es una comida balanceada, completa y bien apapachadora. Provechito. Qué rico es venir a comer en estos lugares. Especialmente si estamos en un mercado, no saben cómo lo disfruto. Hay veces hasta que no le vayan a decir a mi mamá o a mi papá, me gustaba venir a comer más aquí que comer con ellos, porque la verdad es que está increíble. Y eso que esto es solo una partecita de lo que podemos encontrar ahí con Panchito. Y ya saben, amigos, en este tipo de lugares, infaltable el agüita que viene con todo servicio, en este caso de horchata, para que amarre. Muy fresco el pan a rabbit. Amigos, a discreción de lo que vaya a sentir o decir mi panza, estas enchiladas potosinas me las quiero acabar definitivamente. Se nota que me conocen aquí, porque estas yo recuerdo haberlas pedido muchas veces. Ya saben, clásicas de salsita de chile guajillo, pero en vez de llevar pollo, con su respectiva papa, con su respectiva zanahoria, y para acompañar y que se vea todo más verde y que sintamos que estamos comiendo balanceado, lechuguita por acá. Sin olvidarnos, obviamente, si son unas enchiladas, crema y quesito. Lo mejor es que siempre que venía con alguien les recomendaba este tipo de cosas, porque la verdad es que el queso que utilizan aquí es queso, pero queso bueno, no es del que se parece, ya saben, como este de plástico. Así que de hecho creo que se puede ver. Vamos a empezar a comerle, esperando que en la cámara pueden notar esta diferencia, y si no, se los digo. Fíjense que las enchiladas, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero siento que son esas comidas, esos platos que puedes estar comiendo y a pesar de que no sientes que te estás llenando, lo estás disfrutando bastante, y llega un punto que a lo mejor vas como a la tercera, dependiendo si es una orden de 3 o una orden de 4, que ya estás hasta acá, pero vale totalmente la pena, ¿eh? Que yo creo que no hay ningún mexicano, o por lo menos somos mayoría los que siempre amamos esto. Y casualmente, amigos, aquí también aceptan el método de pago de Mercado Pago. Así que vamos a pagar, ya saben, abrimos la aplicación que nos reconozca la carita. Y ahora sí, con nuestro código, pásenle que esa comida no se va a pagar sola. Así que vamos al tercer lugar. Híjole, amigos, nos están tratando bastante bien aquí en el mercado. Hace ya un rato que no venía. Y vean esta chulada, 2 taquitos de carnitas, por lo menos de lo que más me gusta a mí. Uno de oreja y uno de maciza con cuero. Como debe de ir un buen taco de carnitas. Acá lo sirven con sus respectivos nopales. Y eso que no lo hemos armado, ¿eh? Limoncito, salsa y éntrale, papá, que se acabe el día. Y también los tacos. Ahora déjenme limpio, porque eso sí necesito decírselos 100% limpio. Pero nada mejor para terminar el día que sentir esta esencia de la grasa en la oreja del puerco, en las carnitas. Yo sé que en algún momento, o al menos eso recuerdo, pero en algún momento yo les dije que mi parte favorita de las carnitas era la nana. Sí, tiene lo suyo, también tiene una parte muy característica en cuanto a textura y también la grasa, pero es que después de probar la orejita, nada tiene vuelta atrás. Y qué mejor si te las preparan así, doraditas, bien morenas, con su respectivo nopal y su toque agraciado de pura salsa verde. Uf. Fíjense que ya me estaba empezando a llenar, pero después de probar las carnitas que venden en este local, creo que se me está abriendo más el apetito. Y miren, si se están portando bien, si ven que le entran duro acá en los tacos, el mismo señor les va a ofrecer un poquito de chicharrón acá de cortesía. Eso también se agradece para que combinen la textura. Ya saben, está un poquito gelatinosa, un poquito con el cartílago de la oreja. Y que truene chulo, chulo, chulo. Ay, como que se me está empezando a secar la boca de todo lo que hemos comido. El chicharrón, las carnitas, toda la comida previa. Ahorita yo creo que vamos a armarnos un postrecito, porque si no, no la voy a armar. Pero para este taquito que nos acabamos de echar aquí en el puesto de carnitas, 25 pesos. Ay, para que no se les olvide. Y como les había dicho, amigos, necesitaba algo dulce para bajarme toda la comida.
una cocada y me acabo de enterar que también aquí aceptan el método de pago de Mercado Pago. Más fácil todavía, con el celular abres la cámara, escaneas su código, pones la cantidad y tenemos nuestra cocada. Sin dinero, sin efectivo, solo digital. Vámonos. Ponle tornillo a la máquina, ponle tornillo a la máquina, úntale grasa y caliéntalo, úntale grasa y caliéntalo. Amigos, espero que hayan disfrutado el recorrido del mercado de la Granada, así como yo lo disfruté. Me gustó mucho mostrarles todo lo que podemos encontrar acá. Y eso que no les mostramos todo, ¿eh? La verdad es que también hay jugos, esquimos, fruta, materia prima, chocolates, gorditas, quesadillas, tortas. Todo lo que uno puede encontrar en un mercado. Así que ya saben, si quieren venir a comer aquí al mercado de la Granada, tienen que venir a la avenida Río San Joaquín, en el entronque con Lago Yuriria. Estamos como a unos 5 o 6 minutos caminando del metro San Joaquín en la línea naranja. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, ahora sí, de mercados o de tianguis de su colonia que quieran que visitemos para hacer este tipo de formato, por favor pónganlo en la parte de acá abajo. Y tampoco se les olvide que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video para que más gente sepan lo que estamos comiendo y se antojen todavía más. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Para empezar bien el viernes, amigos. Miren, con todo y la antenita por acá. Hasta luego, mano. Pásala bien. Hasta luego.